aquí el contador, maestro Luis Carlos Berber. Eh, Luis Carlos, si me apoyas haciendo este, pruebas con tu presentación. Perdón, Paco, ¿no te escuché claro? Sí, buenas tardes a todos, un gusto. Hola, si gustas subir ya tu presentación y te presento y te dejo. Muy bien, permíteme abrirla un segundo. Listo, mi querido Paco. Vamos a hablar sobre uno de estos cuatro cuadrantes, que es la parte de la fiscalización digital del SAT y de los órganos fiscalizadores, pero quise empezar con esta lámina para darles un panorama integral de cómo las bases de datos, el Big Data y el Data Analytics y la inteligencia artificial implica en todo el aparato fiscalizador del Estado, no solo en la parte del SAT, sino en los otros tres ámbitos, amigo. Muchas gracias y perdóname que te interrumpa, pero es importante para nosotros presentarte y darte la bienvenida a Charlas Digitales. Es la segunda vez que nos acompañas y bueno, pues quiero presentarles al contador Luis Carlos Berberi Vargas. Él es contador público certificado, maestro en administración y maestro en fiscal. Se ha desempeñado en diferentes cargos directivos, profesor de todavía es desde la Facultad de Contabilidad, ahora la División de Ciencias Económico-Administrativas, un excelente amigo y un gran profesionista. Creo que tienes saludos desde antes de empezar, entonces seguramente pues es gente que sabe de tu gran capacidad. Bienvenido, Luis, adelante. Muchas gracias, mi querido Paco. Claro que sí.
Teresita, gracias, qué gusto saludarle. Pues déjenme les platico que habitualmente estamos acostumbrados a ver solo la esquina inferior izquierda de esto, que son las leyes fiscales y cómo el SAT nos audita, nos revisa, nos fiscaliza, ¿no? Pero en realidad son cuatro cuadrantes. Además de ello, en 2013 nace la ley PIORPI, y es peor porque es más fea y más mala que peor. La ley para la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita, conocida comúnmente como la ley antilavado. Ese es otro de los cuadrantes. El tercer de los cuadrantes, que cada día tiene más impacto en los otros dos previos, son las leyes financieras. Ya no se, si se hacen depósitos de más de 15,000 pesos en efectivo, se chismea al SAT, y si se hacen de más de 100,000 pesos, lo chismean al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera para Delitos Patrimoniales. Si tienen un detector de operaciones usuales, de operaciones relevantes y sospechosas, si hay una operación fuera de lo habitual en mis cuentas bancarias, inmediatamente las detecta el banco, a veces en mi beneficio, pero a veces para notificar a las diferentes autoridades. Y también existen los convenios internacionales y hay una fiscalización internacional en todos estos aspectos, en donde se comparte información entre los diferentes países en materia financiera, pero también en materia fiscal. Y entonces ya no es tan fácil. Que me decían que no ocurre aquí, vamos a pensar en otro lugar, en Guatemala, que producían brócoli o coliflor y lo exportaban a California y decían, bueno, solo hago una factura por $50,000, me transfiere $50,000 a Guatemala y los otros 100,000, pues deposítamelos a la cuenta de Juan Francisco Razo allá en el Bank of America en California. Todas este tipo de actividades y convenios, ya hay un intercambio de información entre las entidades financieras internacionales y entre los gobiernos, y especialmente entre los fiscos internacionales. Y quizá a esta lámina le falte agregarle una diagonal, como si fuera la Tierra que tiene bajo su eje, son las reformas penales. Incluso hoy, en la Cámara de Diputados, se está discutiendo, el día de hoy se está discutiendo, si se sube la calificación de defraudación fiscal a delito grave, lo cual significa que todo el proceso lo llevan en un apartamento amueblado de 2x2 y oscuro. Es decir, si alguien comete un delito fiscal, en lo que averiguan si procede o no el delito, lleva el proceso dentro de la cárcel. Entonces, lo diagonal es la parte fiscal penal. Quiero decirles que, por ejemplo, cuando hay una auditoría y un crédito fiscal es decir, una sanción con multas y todo, este, y las empresas o los contribuyentes se van a pleito con el fisco, los contribuyentes ganan el 65% de los casos. Pero cuando se va por denuncia penal, el fisco gana el 97% de los. Obviamente, se van por los que les vale la pena el monto y por los que tienen más certeza a ganarlo. No pelean todo, pero de todos modos, su porcentaje es muy, muy alto. Quiero compartirles una falacia. Entiendo que hay algunos compañeros empresarios. Por ahí lo tengo en otro lado más actualizado, pero nos dicen algunos empresarios a los contadores, oye, contador, es que siempre somos los mismos los que pagamos. ¿En serio? Fíjense cómo de 2010 a 2019 se ha duplicado el padrón de contribuyentes y ha seguido creciendo de 2020 a 2024. Esta es una tendencia irreversible de incremento del número de contribuyentes por encima del incremento de la población. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, para que empecemos a ver cómo se va cerrando la pinza con la tecnología, lo que la tecnología les da. Oye,
Si yo voy al banco y quiero abrir una cuenta, necesito RFC. Si no tengo RFC, no me la abre. El propio banco. Si yo le digo que, a lo que me dedico es a una fábrica y le doy mi domicilio en una colonia donde solo hay casas de vivienda media, no me abre la cuenta bancaria en su investigación porque una casa no corresponde con una fábrica. Entonces, hay un incremento, además de muchas otras campañas que iremos platicando a lo largo de la charla, pero primer mentira. Oye, contador, ¿siempre somos los mismos los que pagamos? No, ¿eh? Cada día somos más y más y más y más y más contribuyentes. Puedo decirles, se acercaron, yo fui presidente del Colegio de la Ciudad de de Contadores de la Ciudad de Guanajuato y de la región que incluye los 8 estados del centro occidente, que son Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Y ahora soy parte del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se acercaron conmigo hace unos días gente del gobierno del estado de Guanajuato y dice, oye, queremos otorgar créditos a personas en zonas marginadas, a mujeres en estado de vulnerabilidad y a jóvenes emprendedores. Pero, y muchas veces lo vivimos cuando Paco se dedicaba a la incubación de empresas, pero no queremos darle ni un quinto a alguien que esté en la informalidad. Los colegios de contadores del estado podrán ayudarnos a que si se acerca una señora y dice, oye, quiero un crédito porque quiero poner un puesto de tamales, sí, cómo no, pero te van a ayudar en el colegio para que te inscribas en el SAT, en el SATEC y cumplas. El gobierno del estado y el gobierno federal quieren que estén en la formalidad la mayor parte. ¿Cómo ha ido evolucionando por tipo de contribuyentes? Otra de las cosas, mucha gente no tenía a los trabajadores dados de alta como trabajadores ni en el Seguro Social con las reformas que también ha habido en los últimos 3 sexenios, sobre todo en los últimos dos, que ya no exista subcontratación o se domina outsourcing atacar mucha parte de eso, se han incrementado mucho los asalariados, pero también el resto de los contribuyentes. Fíjense que de 20 millones de asalariados que había en el 10 fueron 23 en el 11, 24 y medio en el 12, 25 en el 13, 27 en el 14, 29 en el 15, 32 en el 16, 37 en el 17, 41 y medio en el 18, 45,500 en el 19, 46, 27 en el 20, 47, 29 en el 21, 48 millones y 100 en el 22, 50 millones 24 mil contribuyentes asalariados en el 23. Es un cambio muy, muy, muy importante. Ah, qué caray. Déjenme ver qué pasó porque ya. Y en el 24 50 millones y medio. Ya nada más voy a dar los brincos grandototes. Empresas, personas morales. En el 10 había 1,300,000. En el 24, 2,400,000. Y el resto de personas profesionistas, empresarios, personas físicas, de ser 11 millones, hoy son, hoy somos 32 millones. Se triplicó. Hay un crecimiento exponencial de contribuyentes y la recaudación tiende a subir, incluso en pandemia.
Esta gráfica es muy interesante porque nos abre la puerta a la fiscalización digital. Lo, Se los trato de platicar. Por favor, si en algún momento utilizo algún lenguaje poco claro o si hay una duda, en ese instante estoy para servirles, por favor. ¿Cómo está más o menos conformado el padrón? Esto lo hicieron para hacer algunos cambios en las leyes fiscales hace 3 años. 46,4 millones son contribuyentes cautivos. Quien está obligado es su patrón, son los asalariados. Ok, esos no tenían modificaciones ni cambios. Esos los fiscalizo tecnológicamente a través del patrón y ahora vamos para allá. Tenemos, no es que sean sin obligaciones, sino también así pasivos. La gente que tiene, los que tienen inversiones en el banco o en la bolsa, que ahí se les retiene. La persona que vende su casa o un terrenito y el notario se encarga. Esos son los que ellos denominan sin obligaciones fiscales, mensuales, vamos. Son 18,7 millones de contribuyentes. Vámonos con los otros dos, los que sí nos interesan. Es un error que digan con actividades empresariales. Son en general profesionales, empresariales y arrendadores. Son 12,5 millones de personas. O eso eran en ese año. La proporción es más o menos la misma. Cuando hacen el cambio de régimen al RECICO, régimen simplificado de confianza, dicen, oye, de esos 12,5 millones de contribuyentes, 10,2 factura menos de 3,5 millones al año. 0,3 millones tiene más de 3,5 y 2 millones está en otros regímenes además de los que no excedan los 3,5. Quiere decir que de 12,5, 10,2 los cambio de régimen a un régimen que dice la autoridad, es que es muy fácil que cumplas. El cálculo se simplifica, es muy sencillo. Sí, el cálculo se simplifica total y absolutamente. Y ahorita vamos a ver un jugador que se llama CFDI. Pero si por un lado es muy fácil de calcular, por el otro lado es muy fácil de revisar. Y si además el dueño de toda la Big Data, que es la gran cantidad de datos, es el SAT, y tiene las herramientas para el Data Analytics, que es el análisis de datos, quiere decir que con un clic puede tener determinado el impuesto de 10,2 millones de contribuyentes inmediatamente el día en que se vence el pago. Y dejo a los 2,3 millones de empresarios pequeños y medianos y de profesionistas que les vaya muy bien y de arrendadores que les vaya muy bien a un régimen que es un poco más complicado de fiscalizar. Pero 10,2 los audito de manera sencillísima, los fiscalizo con 3 clics. Yo, autoridad SAT. Y luego vámonos con las empresas, con las personas morales, con las sociedades mercantiles, con las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas promotoras de inversión, las sociedades de producción rural, etcétera. Oye, de estas 2,1 millones, 2,1 millones, tienen menos de 35 millones de ingreso al año. En lugar de que lleven una contabilidad formal, y no quiero aburrirlos ni cansarlos, en donde tienen que determinar el costo de ventas y los inventarios y la inflación como les pega y los tipos de cambio, bla, bla, hago una contabilidad a flujo de efectivo. Y aumentan tus ingresos y tus impuestos lo que cobras y disminuyen tus impuestos y aumentan tus deducciones lo que pagas. Porque en el otro en cuanto facturas, es ingreso, pero lo que deduces o sea, quita las complicaciones a 2,1 millones de contribuyentes. Empresas.
esas 2.1 millones de empresas se fiscalizan con inteligencia artificial, se fiscalizan con el manejo de bases de datos, se fiscalizan con el, el manejo de la tecnología. Dejo 100, solo 102.127 contribuyentes se quedan en el régimen tradicional donde hay que considerar la inflación, los inventarios, la fecha de expedición de la factura, la fecha del pago, bla, 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 bla. Y las grandototas, las empresas inmensas, que son 12.000, esas obligo a que un despacho establecido, autorizado por el SAT de contadores públicos, obligo a que me emita una auditoría y un dictamen de que cumplió con sus obligaciones fiscales. A esos 12.000, ya la autoridad ya no se desgasta, sino dice, ándale, contador, asume la responsabilidad y los tienes que revisar. ¿Cómo estuvo la recaudación? ¿Cuál era el plan de recaudación tributaria en el 23? Aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal. ¿Qué diferencia hay entre evasión y elusión? Evasión es hacerlo de una manera incumpliendo la ley y la elusión es encontrar un huequito en la ley y por ahí no pagar impuestos. Combate a la corrupción y dicen su ABCD es aumentar la eficiencia recaudatoria, el B bajar la evasión e ilusión, el C combatir a la corrupción y el D dar mayor atención al contribuyente. Los ingresos de 4.000 millones, 4.000 billones de pesos serían 2.500 de ISR, 1.300 de IVA y 445 de IEPS. Esto no los voy a aburrir. Fíjense, sobre todo los empresarios, qué rentable, y esto ya no va en 28 centavos, ya va en 22 centavos. Por cada 100 pesos de utilidad, vamos a decirlo, por cada 100 pesos que cobra el SAT, gasta, gastaba 32 centavos en el 22, 28 centavos en el 23 y 23 centavos en el 24. Son sumamente eficientes recaudando. Cuesta muy barato al gobierno recaudar solamente 22 centavos por cada 100 pesos que cobran. Y vean cómo ha ido disminuyendo el costo de la recaudación. Esto es lo que les explicaba hace rato de los reciclos, personas morales y el total de contribuyentes y las físicas, ¿no? ¿Cómo ha ido su eficiencia en combatir o disminuir la evasión fiscal a la alta? Y en 2024 creció. Fíjense, en pandemia subió, ¿eh? Nada más para que vean que ni siquiera lo que implicó la economía afectó eso. Pesos recuperados, esta es la gráfica inversa. Por cada peso invertido, en 23 eran 147 pesos que recuperaban. Esto es fiscalización, esto es recaudación. Recaudación es cobrar normal. Fiscalización es ir a darle lata al empresario, al contribuyente, y cobrarle ya en un acto de, oye, no pagaste a tiempo, oye, voy a revisar tus cuentas, oye, voy a revisar tu contabilidad, voy a revisar tus pagos. Este es un peso que le meten para recuperar 147. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué porcentaje? Presencial, 17.000 millones. Remoto, 11.000 millones. Y por el programa de SAT ID, 11 millones. Esto es mucho de lo que hace la autoridad ya por medio digital, inscripciones, renovaciones de firmas electrónicas, etcétera. Cómo se clasifican, esto ya es un poquito desagregado de lo de antes, son cuestiones del propio SAT.
¿Qué pasó? Déjenme les platico. Durante muchos años, los contribuyentes, los empresarios, los profesionistas y los fiscalistas buscábamos dentro de la ley esto que decíamos la ilusión y encontrábamos un rinconcito y por ahí, como si fuera un ratoncito en las caricaturas o en las casas antiguas, por ahí se colaba el ratoncito. ¿Qué hizo durante muchos años la autoridad? Tapaba el hoyo. Encontraba el hoyo por el que se había salido algunos ratoncitos, unos contribuyentes, tapaba ese hoyo. ¿Qué pasa con con el transcurso del tiempo? La autoridad ya no tapa el hoyo. Ya es como Trump. Ya no es que abrieron un hoyo en la reja de alambre y por ahí se colaban y entonces ya nada más reparé la reja. No, ahora hago un muro, pero ahora hago un muro de más metros y luego más, y luego reforzado en acero, y luego arriba alambres de púas, y luego cámaras de sensor de infrarrojo, y luego eléctrico, y luego drones que lo... Eso ha hecho la autoridad en, en esta situación, y les voy a poner de muestra un botón. Hace algunos años decía que las prestaciones de seguridad social que los patrones le daban a los trabajadores no le causaban impuesto al trabajador, pero era una deducción para el patrón. Y había gente, había empresas que ganaban un 20% de lo que ganaba el trabajador, un 20% era salario y un 80% eran prestaciones. Ante este abuso, se hicieron algunas modificaciones. La última modificación que hubo al respecto dice, de todo lo que no causa impuesto del trabajador, solamente el 47% será deducible para el patrón. Ok. Pero entonces sí, acabaron con las planeaciones, pero imagínense el doctor que solo tiene una asistente, el doctor que da consulta tiene un asistente que recibe los pacientes, el señor que tiene una tienda de abarrotes y tiene un joven que le ayuda a cargar, la señora que tiene una paletería y que tiene, o una señorita que le ayuda en los ratos que ella no está. Pues estos que no hacen ninguna planeación, pero que les tienen que pagar aguinaldo, prima vacacional. Bueno, el aguinaldo no causa impuesto para el trabajador, luego entonces solo el 47% es deducible para el patrón. ¿Y qué culpa tiene el médico, el señor de los abarrotes y la señora de la paletería de que las grandes empresas hicieran una gran planeación? Bueno, esa ha sido la sobrereacción de la autoridad. ¿Qué ha pasado mucho, a ratos cambia, a ratos no? Esta relación que tienen los contribuyentes con el gobierno es como el muro de los lamentos. ¿Qué hacen en el muro de los lamentos en Jerusalén? Se llegan, tienen sus peticiones, sus quejas para con Dios, lo ponen en su papelito en una de las rendijitas del muro y esperan que Dios les conteste. Así pasa con el SAT. No contesta muchas de las necesidades del contribuyente. ¿Y qué ocurre? Hay cosas que se le ha olvidado a la autoridad actualizar. Es un sinsentido que diga que solo se pueden deducir autos de hasta 175,000 pesos masiva. Ya no existen. Ya no existe el Subaru, ya no existe el Chevy ni el Volkswagen. Creo que solo hay un auto en el mercado que cuesta menos de 175,000 pesos. Es un contrasentido que nadie pueda tener un vehículo para desarrollar su actividad económica o que nadie pueda deducirlo. El uso de la banca, hablando en términos tecnológicos y en términos del SAT, se está generalizando, se está volviendo obligatorio por parte del SAT, pero también generacionalmente. Y es mucho más cómodo para los jóvenes de menos de 30 años, prácticamente hacen un 40% de sus compras por Internet. Y para hacer compras por Internet se necesita estar bancarizados, tener tarjetas de crédito de débito o tarjetas de pago.
como PayPal o Mercado Pago. Entonces, se está tendiendo. ¿Y qué pasa al momento de bancarizar y tecnificar las operaciones económicas? Se deja una huella digital. Entonces, es muy fácil que la autoridad rastree el origen del dinero. Y si ese origen, o en cada una de sus etapas en las que debiera, pagó correcta y oportunamente sus impuestos. Hay una redacción de leyes más o menos así. Yo hago un ejercicio con mis alumnos de la universidad y les digo, a ver, dime cómo calculo el impuesto. Ah, no, todo el mundo se lo sabe. Ok, ahora lee el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta y dime dónde dice esa fórmula que tú me estás poniendo. Tardan a veces hasta 50 minutos en leer 3 párrafos y entenderlos y adecuarlos. Está muy mal redactada la ley. La Corte, bueno, ya ni para qué les digo, ahorita está resolviendo mucho a favor del fisco, pues yo creo que con la reforma va a ser todavía más. Sigue, a pesar de todo hecho, de eso, sigue habiendo un 40, 45% de la economía es informal. Y no solo de los informales, ¿no? No pensemos que la economía informal solo es el que está lavando los cristales en los cruceros de los semáforos o el que está haciendo el taquero que tiene su puesto semifijo o el señor de la fruta o la de los elotes que son ambulantes. No, fíjense que casi el 60% de la economía informal es de los formales. ¿Cómo es eso, contador? ¿Me estás engañando? Si yo les preguntara a quién de ustedes, después de haber hecho un consumo en un restaurante, en una papelería, cuando les arreglan el vehículo y muchos más, etcétera, es más, hasta para morir se me ha tocado. La pregunta es, ¿con factura o sin factura? No, pues con factura. Ah, no, con factura te cobro aparte el IVA. Todo eso que no facturan es economía informal. Y hay un serio y hay una sobredependencia y el problema es que hay muchísimas, muchísimas fallas tecnológicas. ¿Y qué dice el empresario, el pequeño, el microempresario o el empresario grande de la fábrica o del corporativo? Oye, ¿por qué mi equipo de trabajo o los profesionistas que me asisten no me están resolviendo las cosas? Oye, no es culpa de ellos. Ha habido fallas tecnológicas en los sistemas de la autoridad. Hay una gran barrera para la adopción de tecnología por parte de la pequeña empresa. Hay un analfabetismo. Olvídense de los que es el real, del que no sabe leer ni escribir. Hay un analfabetismo tecnológico que a veces ni siquiera es económico, sino generacional. ¿Cuál es? Justo que bueno, estas láminas las he obtenido del propio SAT. Otra de las responsabilidades que tuve hasta hace 2 años, fui el representante nacional de los contadores ante el SAT, se llama la Comisión Nacional de Síndicos del Contribuyente, ¿no? Este, esta laminita, quizá, y si es la última que platicamos, no me importa porque es la esencia. Esta laminita significa todo el uso tecnológico y de las bases de datos e inteligencia artificial de la autoridad. ¿Qué ocurre? Porque todo esto parte, primero, de una base de datos. Segundo, de procesar dicha base de datos. Tercero, en función de la información que la base de datos le genera, uno, tener mm, eh, actuaciones, estaba buscando una palabra para no ser pleonásmico, actuaciones reactivas. Ah, ya detecté que Juan Francisco está cumpliendo, no tengo problema. Ah, ya detecté que Luis Carlos está incumpliendo, reacciono y lo requiero, o lo invito o lo que proceda. Pero también en donde está ya trabajando es
en acciones predictivas y proactivas. ¿Qué ocurre? Se migró de lo que en algún momento eran las facturas, los recibos, las notas, a un concepto que se llama comprobante fiscal digital por Internet, CFDI. ¿Qué ocurre con el CFDI? Y tuvo un proceso paulatino de adopción. Comprobante fiscal digital por Internet. Lo voy a tratar de resumir bastante ágil. No cualquier, la gran mayoría de las operaciones económicas que realizan las personas en este país, físicas o morales, la gran mayoría, más del 90%, casi sin temor a equivocarme, necesitan para ser válidas fiscalmente comprobante fiscal digital por Internet. Para tener un CFDI se necesita primero tener una firma electrónica. ¿Cómo se obtiene la firma electrónica? Hay que acudir al SAT, hay que llevar una identificación, comprobante de domicilio, el RFC, y como si fuéramos criminales, nos toman las 10 huellas de la mano, y escanean y arman un archivo encriptado de la documentación anterior y nos toman una fotografía del iris de los ojos. Sabemos que las características biométricas del ser humano son esencialmente el iris y las huellas digitales. Nadie tiene otra igual a lo nuestro. Con todo esto, arman un solo archivo encriptado y ese lo generan y nos lo entregan a nosotros y en teoría solo, única y absolutamente, perdón, lo tenemos nosotros. Y generan otro archivo que es público, que es el certificado, un archivo SER. Para que se accione mi interacción con el SAT es manejar adjuntando como si fuera a mandar fotos o un archivo en un correo electrónico, adjunto el archivo público que es SER, adjunto el archivo privado que es el key, el llave, del SAT y junto SER y key más la contraseña, me abre la puerta de el SAT. Teniendo ellos, para que no esté generalizado, genero algo que se llama certificado del sello digital, CSD. El CSD, que es un hijito de la firma electrónica, es el que me permite, ya sea que yo contrate un proveedor de facturación electrónica o ya sea que yo facture electrónicamente, me abre hoy día la puerta de los negocios. Teniendo mi certificado del sello digital, yo puedo hacer las facturas. Bueno, los comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Qué características tiene un certificado fiscal digital por Internet? Es infalsificable, es inmodificable y es irrepudiable. Es decir, nadie lo puede cambiar, modificar o alterar. Nadie lo puede falsificar o inventarse uno. Y no puedo decir que no lo hice yo. Y cada que hacemos alguna operación se generan dos archivos. Un archivo es el archivo con extensión PDF para que lo podamos leer y ver como si fuera un papel digital. Pero el bueno, dirían los chavos, el chido, es el archivo XML. Ese es el que tiene todas estas características. Bueno, entonces primero la seguridad tecnológica. ¿Y cómo puedo hacer yo generar mis facturas electrónicas o mis comprobantes fiscales digitales por Internet? Ya sea directamente en el portal del SAT o con un proveedor. ¿Qué ocurre cada que se genera un documento? Vamos a decirles como genéricamente se dice, cada que se hace una factura electrónica, yo voy con mi proveedor de facturas y pongo el nombre de mi cliente y pongo qué le vendí, cuánto le vendí, qué fecha, qué uso, etcétera, etcétera. Le doy un clic y sale un primer sello. Hagan de cuenta que pasa al escritorio uno, le ponen un sello digital, que es el de realización. Y en milésimas, micromilésimas de segundo, sube o al portal del SAT o con el proveedor autorizado
valida todos los datos de mi comprobante y le pone un segundo sello, que es el sello de autorización. Teniendo estos dos sellos digitales, la factura es válida. Y en el momento en que tiene los dos sellos digitales, se envía tecnológicamente a tres destinatarios. Inmediatamente. Primero, a mí, que lo estoy elaborando. Ya, pero ya autorizada, sellada. Segundo, pues a mi cliente, que es el que le interesa. Pero hay un tercero que en ese mismo instante lo recibe, que es el SAT. Cada que yo compro, cada que yo vendo, cada que yo rento, cada que yo compro, pago, cada que pago nómina, el SAT se entera. No solo mis clientes o mis proveedores o mis empleados, también el SAT. Y entonces empiezan a meterle muchos candados tecnológicos al CFDI y voy a comentar algunos. El CFDI tiene dos modalidades de emisión. La clave PUE, pagado en una exhibición, es decir, pagado de contado, y la clave PPD, pago en parcialidades o diferido, es decir, cuando no es pago de contado, ya sea que sea pago a crédito o que me va a dar abonos. ¿Para qué quiere saber esto la autoridad? Porque hay impuestos y hay regímenes que el impuesto se detona hasta que se paga. Y hay impuestos que su causación se detona en cuanto se expide el comprobante. Entonces, voy a ponerme el caso del IVA y de una empresa voy a poner el caso de una empresa para que veamos cómo sirve estas clavecitas nada más para saber. En cuanto yo expido un comprobante bajo cualquiera de las dos opciones, PPD o PUE, y yo soy una empresa, detono el ISR. Pero todos los comprobantes que yo hago PUE, en ese instante, detono el IVA. Oye, y si lo hice para pagar en parcialidades o diferido, entonces ya nunca causo IVA. No. Si causas, el que va en parcialidades o diferido tiene sus hijitos, que son los recibos de pago. Y ya sea que pague todo en un solo recibo o en varios recibitos, cada que genere un recibito, voy generando la partecita del IVA. ¿Quién tiene el manejo de las bases de datos para saber en qué momento tuve ingreso y en qué momento tuve un gasto, una deducción? El SAT. ¿Quién sabe el día 20 o el día 17, de 18 de cada mes cuántos impuestos pagué? ¿Cuántos debo de pagar? Si no tengo ninguna otra circunstancia que no esté en el comprobante fiscal, el SAT. Solo con estas dos cosas. Después viene otro de los campos que se ha ido habilitando y adecuando con el paso del tiempo y dándole fortaleza es el uso. ¿Para qué lo vas a usar? Decía la hija de un amigo, pues se lo voy a dar al contador, yo lo uso en la guantera y cuando yo se lo doy al contador. No, bueno, es que no es el mismo tratamiento fiscal. Voy a ponerles el caso de que somos varias personas que el mismo día compramos un saco de cemento. La primera persona compra el saco de cemento porque en su colonia no hay quien venda. Entonces él lo revende, para él el uso es mercancía. La segunda persona es una constructora. Para él, y lo hace porque está edificando algo que después va a vender. Para él es parte de su costo de producción. La tercera persona lo compra porque está haciendo unas reparaciones en su local. Entonces, para él es un gasto de mantenimiento. La cuarta persona lo compra porque está construyendo su casa personal. Entonces, es sin efectos fiscales. La misma compra, la misma cantidad y el mismo producto tiene diferentes usos dependiendo del contribuyente. Y con eso sigue incrementándose la
fiscalización. Y este CFDI, entonces, ¿qué pasa? Detectan que ahora se hacen delitos o planeaciones o evasiones con el CFDI que te dicen, te vendo la factura. Ya se penalizó en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y parece el Harry Potter fiscal. Existen los EFOS y los EDOS. Ahí están tipificados en el 69B. Los EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas y los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Los EFOS siempre son delincuentes fiscales. Los EDOS habría que demostrar si sí soy o no soy, o si digo, bueno, sí me porté mal, pero lo corrijo. Ya lo tienen detectado, y hay mucha gente en la cárcel, y hay mucha situación en donde esto lo están atacando en serio. Hay otro concepto aquí que es la sustancia económica. No basta con que yo tenga el comprobante. Debo de demostrar que eso que ampara el comprobante sirve para mi negocio. Y tres, la materialidad. Demuéstrame que efectivamente compraste el saco de cemento. ¿Cómo? Pues a lo mejor, cómo pagaste el flete, firmaste de recibido en la empresa, el vale de salida, el vale de entrada del almacén, etcétera, etcétera. Ya empiezan a decir, oye, no. No nada más estés comprando y vendiendo facturas. Quiero que compres y vendas bienes o servicios y me demuestres que sí. Oye, pero ¿y cómo te demuestro un servicio de contabilidad? Muy fácil, demuéstrame que está hecha la contabilidad. Oye, y un servicio de mercadotecnia, pues demuéstrame el entregable del estudio de mercado o del manejo de la página web, etcétera, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre con los empleados. Se genera el CFDI del trabajador y con ese ya se sabe cuánto seguro social, cuánto impuesto sobre nómina y cuánto ISR se detona que tienen que pagar tanto el empleado vía descuentos como el patrón, como aportaciones o causación de impuestos. ¿Qué dice la autoridad? ¿Cuáles son sus principales desafíos? La microdata, algunas transacciones que no están y revisar más la contabilidad. Porque hay información oculta que no está automatizada y está la informalidad. Van tras ellos. Quieren eliminar lo más posible el papel. Están digitalizando sin análisis. Tienen que migrar del papel a la digitalización sin análisis y de la digitalización sin análisis a la analítica. Todavía hay información que está digitalizada y que no está susceptible de análisis y todavía hay información en papel, pero están viendo los tres perfiles y las estrategias para cada cual. ¿En qué áreas tienen que meterse mucho? En el área de recursos humanos, nóminas, etcétera, etcétera, en algunas prácticas contables y lo que ellos llaman la tecnología dislocada, cuando se lleva doble contabilidad, vamos a decirlo. Quieren cada vez facilitar más el cumplimiento fiscal de los contribuyentes, pero lo que no dicen es que con eso quieren facilitar más la auditoría y la revisión, facilitando el cumplimiento, pero facilitando este, la fiscalización. ¿Y a qué quieren llegar al control en tiempo real? Las auditorías especializadas basadas en el comportamiento y la percepción de riesgos y aumento del control. Y disminuir las obligaciones de los contribuyentes y ya están tendiendo a tener cada vez más las declaraciones prellenadas. Este, lo otro no es propiamente lo que íbamos a tratar, pero es para platicarles de los otros cuadrantes. La ley antilavado, ya habíamos hablado de lo inusual, lo preocupante y lo relevante, pero lo más importante es que los bancos le avisan al fisco y a la Comisión Nacional Bancaria y a las instituciones del antilavado y penales y demás.
Tenemos convenios internacionales. En 1984 nació el intercambio de información. Bueno, antes era para evitar pagar impuestos en dos países, la doble tributación. Luego viene la solicitud de información específica. Un país le pide a otro país que ese otro país le dé información de la planta de General Motors de Silao. Era específica. Luego se dio la espontánea. El SAT mexicano está revisando la American Axle y ahí detecta cosas raras y de manera espontánea le chismea al IRS, al fisco gringo, y decirle, oye, ojo con American Axle, porque aquí está haciendo cosas que creo que ya te van a pegar. Y luego la automática, que se están compartiendo información trimestralmente varios fiscos. En nuestro caso, el mexicano, el canadiense, el, el norteamericano, nació por ahí la ley FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act, que era precisamente esto fue como un capítulo de la ley, el orden, me quedan 3 minutos, les platico rapidísimo esto. Un banco suizo, y para los millennials pueden googlearlo, es el UBS, atrapan al líder de la mafia rusa en Nueva York y lo llevan con el fiscal. Y le dice el jefe de la mafia rusa, oye, ¿y si te digo cómo le hacemos para lavar dinero? ¿Me reduces la condena? Y le dice el fiscal, órale, dime cómo. Ah, no, mira, pues voy con el banco UBS y hacemos esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, ok, perfecto, le reduce la condena. Pasan unos meses, llega el CEO, el director corporativo general internacional de Banco UBS, a Manhattan, una convención internacional bancaria, se organiza un operativo SWAT y lo apresan. Y le dice el CEO de UBS, oye, gobierno gringo, ¿y si te digo cómo le hacemos para lavar dinero? Todos los bancos del mundo, incluyendo el Chase Manhattan Bank y el Bank of America y West Fargo y Compass y PNC y todos ellos. Ok. Y eso dio origen a la ley FATCA, que en términos muy, muy sencillos es, si vas a transferir dinero de Estados Unidos a cualquier otro país, te voy a cobrar el 30%, a menos que ese otro país tenga un acuerdo FATCA en donde vamos a tener intercambio automático de información entre los dos fiscos. ¿Y qué creen? El asunto es que no solo es de México a Estados Unidos, sino que de Estados Unidos a México. Ujú. Y si de México lo mando hacia este, Guatemala o hacia Nicaragua o hacia Venezuela, en ese momento me informas o le retienes el 30% a tu banco mexicano y se lo das al fisco gringo, o lo reportas y ahí ya las autoridades fiscales internacionales verán qué hacen. Luego tenemos la ley antilavado, ¿por qué se llama lavado de dinero? Bueno, pues en la época de la ley seca norteamericana, donde era ilegal beber alcohol y el tráfico no era de sur a norte, sino de norte a sur, de Canadá a Estados Unidos. Por eso las grandes mafias del alcohol se hacen en el norte de Estados Unidos, Chicago, Boston, etcétera. Uno de los competidores de Al Capone, un Charlie, se me acaba de ir, lo que hacía es, ya tenía tanto dinero producto del crimen que pues necesitaba ver cómo le hacía. Que, esa es que es a lo que voy, que es lo que pasa ahora con la discrepancia fiscal con nosotros. Entonces dije, pues voy a poner, puse una cadena de lavanderías y reportaba que vendía mucho más de lo que realmente hacía y por eso lavaba el dinero. Se perdió el secreto bancario, se acabó la ley antilavado, se creó la ley antilavado y el delito de lavado, si bien la ley es del 2013, el delito en el Código Penal Federal está desde 1986 en el artículo 400 bis. Y se dice que el lavado de dinero es el que hayas obtenido dinero de manera ilícita, es decir, por medio de algún delito, incluida la evasión fiscal, y lo reincorpores a la economía formal.
Ese es el delito de lavado de dinero. Ujú. Y se hace a través del Grupo de Acción Financiera Internacional y una serie de cosas que se están haciendo en el país. Hay ciertas actividades vulnerables que si me dedico a alguna de ellas, tengo obligaciones adicionales. ¿Y qué es vulnerable? Si yo fuera diputado, Dios me libre, y fuese a ser una ley para la población vulnerable, a lo mejor me preocupaba por los niños de la calle, las personas de la tercera edad, las mujeres, la comunidad LGTB, los maridos, todo este universo de gente que podría considerarse población vulnerable. Y este, hay ciertas actividades que no es que ellos sean delictivos, sino que la gente que tiene dinero la utiliza para incorporar el dinero mal habido en la economía formal. Juegos y si yo hiciera un ejercicio y abriéramos las cámaras y les dijera a cada uno de ustedes, oye, te sacaste la lotería y ganaste 400 millones de dólares, ¿en qué los gastas? Pues me dirían que casas, carros, poner negocios, viajar, joyas, arte, los que sean muy caritativos al Teletón, a los animalitos, bueno, pues todo eso son las actividades vulnerables. Si la gente de bien, que si tiene mucho dinero, eso lo destinaría, pues la gente no hay que ser muy inteligente para saber que los que se están aportando mal, pues lo mismo hacen. No sé qué, aquí se me repitió. Cierro con la discrepancia, que creo que para el asunto que nos está, perdón, ya dejó de compartir, no ha dejado de compartir, ¿verdad, Francisco? No, no, sigues compartiendo. No sé por qué no me deja dejar de compartir. Quiero platicar. Estoy compartiendo la presentación, ¿no, verdad? No, nada más se ve en tu correo y tu teléfono. Ok. Sí, entonces no sé por qué. Bueno, quién sabe qué está pasando. La ley de Murphy, ¿no? Sí, Bueno, se las platico. Perdón, no es la intención de que nada más esté ahí la publicidad. Me gustaría que esto pudiera ser diferente. Mm, listo, dejaste de compartir. ya dejé de compartir, pero no me veo. Sí, a lo mejor es por tu vista, pero sí, sí te vemos. Ok, perfecto. No sé qué pasaba. Ok, ¿qué ocurre? Todos los que estén casados van a saber lo que es discrepancia. Discrepar es que una persona tiene una opinión o unos datos y otra tiene una diferente. Hay un concepto que se llama discrepancia fiscal que hay que tener mucho cuidado todos. ¿Qué ocurre si yo le digo al fisco que compré un coche, que me fui de viaje? Bueno, no le digo, se entera, porque no tengo que decirle. Acuérdense que si voy a comprar un coche, me expiden una factura. Si salgo de viaje, me expiden un boleto de avión. Si compro una casa, vamos con el notario y la escritura, y todos ellos le avisan al SAT. Y entonces el SAT llega y dice, oye Luis Carlos, ¿cómo es que compraste un auto de 500,000 pesos si solamente me declaras que ganas 250? Oye, ¿cómo es posible que tienes esta serie de egresos o cómo es posible que tienes depositado en el banco 400,000 pesos si dices que tu negocio solo vendió 350 en el año? Toda esta información, gracias al manejo de las bases de datos y a la inteligencia artificial, la autoridad puede detectar
lo que cada uno de nosotros tenemos. Y tiene una infinidad de fuentes de información. El registro público de la propiedad, la tenencia de los vehículos, las actividades notariales, los FDIs. ¿Sabían que cada que nos subimos a un avión, la línea aérea le informa al SAT de dónde a dónde vamos, cuántas personas compraron en conjunto los boletos y cuánto pesan las maletas de ida y de regreso? En todos lados ya nos están pidiendo el CFDI. Me pasó algo muy curioso para que estemos conscientes de ello y que veamos lo que decía al principio. Una señora mayor dice, ay, contador, vengo a que me ayude porque pues ahora ya voy a tener, a partir de ahora voy a tener que pagar impuestos por la casita que rento. Le dijo, no, señora, tenía que haber pagado impuestos de hace 40 años, nada más que ahora ya la cacharon. Hay gente que estaba pensionada, por ejemplo, por Pemex y por el Seguro Social, o por Banobras y el Seguro Social, o por Comisión Federal y el Seguro Social, y no pagaba impuestos anuales. ¿Por qué? Porque no tenía las bases de datos la autoridad. Ahora que la tiene, cada una de las pensiones no excede de 15 veces el salario mínimo, pero las dos pensiones juntas sí, entonces tiene que pagar impuesto por el excedente. Y antes no tenía, no, sí, siempre tenía, pero no se daba cuenta la autoridad. Ahora ya se da y ahora ya procede. Y espero no haber sido muy técnico y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, duda, reclamo. Mi querido Francisco, estamos justo a los 3 minutos de las 6 de la tarde que me habías dicho. Claro. Pues no sé si hubiera una pregunta corta para el contador, por tema de tiempo, nos alcanza solamente una. Si gustan, pueden reactivar su micrófono, además de los saludos que te enviaron. Y bueno, si no, pues por tema de tiempo, mi estimado Luis Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado este día en charlas digitales, muy interesante, también te están diciendo ahí en el chat, y Muchas agradecerte gracias. bastante que siempre estás a la disposición de quien te pide una charla, una plática para actualizarnos un poco, ¿no? Muchas gracias. No, estamos a sus órdenes, querido Francisco, no solo para la charla, sino para apoyar en los proyectos que tengas o que tengan nuestros oyentes, con mucho gusto. Gracias. Y bueno, a todas y todos que nos acompañaron esta tarde, muchas gracias. Les recordamos que mañana es el cierre ya de charlas digitales. Por si nos pueden acompañar, más tarde se enviarán los links de conexión. Gracias y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.